Bueno, la idea simplemente esto es compartir lo que llamamos diálogos de Catamarca Diario, y ustedes han sido invitados, quienes nos acompañan como anunciantes, pero sobre todo los que son amigos, porque más allá que algunos son anunciantes, sobre todo son amigos. Así que simplemente esto, y le quiero agradecer la deferencia de venirse hasta La Paz, y el primer agradecimiento es justamente a Karina y a Sebastián, la gente de La Paz, que es un lugar muy lindo que tiene aquí Catamarca. Algunos no lo conocían, otros sí, así que es un buen momento para pasarles el chivo, porque la verdad que es un restaurante excelente, tiene una muy linda vinoteca y es un lugar muy agradable. Y después, como para terminar, después de la entrevista que vamos a hacer con Marcelo, vamos a degustar algunos vinos, y la gente de la tradición, que también son anunciantes nuestros, vamos a probar unos fiambres de elaboración aquí en Catamarca que realmente son excelentes. Así que bueno, ya para el próximo evento haremos algo culinariamente más importante, si quieren. Pero vamos a cocinar en vivo, ya vamos a... Así que bueno, Marcelo, muchísimas gracias por aceptar el convite a este ciclo de diálogos de Catamarca Diario. Bueno, gracias a vos y les agradezco la presencia de todos. La verdad que a Mario, bueno, lo conozco hace un montón de años, pero admiro su trabajo, el hecho de que sea un hombre que labura en forma muy profesional, que da trabajo también y que, bueno, se las rebusca para en un medio donde la actividad independiente en el periodismo es tan difícil. Bueno, él sigue adelante, así que por ese lado... Bueno, empezamos así, con alabanzas mutuas, pero Marcelo, bueno, naturalmente estamos viviendo un proceso electoral. Vos como director del medio más importante de la provincia, gráfico, y también del multimedios, ¿cómo se vive este proceso electoral? Porque se dice que el 25 de octubre se elige el poder real. ¿Es así? Y es tal cual, es tal cual. Esta es la segunda experiencia que tenemos de estas elecciones con pasos incluidas, y es la primera que tenemos con pasos en la provincia. Bueno, fue un proceso para los que trabajamos en un medio bastante traumático a la hora de conseguir información el día de las elecciones. Bueno, nos prometen que no va a ser igual el 25 de octubre, que va a ser más simple. De hecho, hay mucho menos candidatos. Y desde otro punto de vista, bueno, la verdad que creo que se ha reducido en forma notoria el nivel de agresividad en la campaña. Hay, si se quiere, estos debates acerca de lo que ofrece uno y otro, pero he visto, tal vez sea una suerte de madurez democrática, que no hay un nivel de ataque personal, golpes bajos, bueno, me parece importante esto. La propuesta que hizo la Iglesia de este debate, que se hizo de candidatos a gobernador y después se hizo de candidato a intendente, ¿qué te pareció? Bueno, yo creo que está bueno que haya debate. Yo particularmente no estoy de acuerdo que sea la Iglesia la que tenga que manejarlo, porque, bueno, la Iglesia tiene sus propios intereses, concretamente el tema de poner que todos los candidatos opinen del aborto, incluso cuando, en el caso de los candidatos a intendente, no tiene nada que ver, no tiene ninguna injerencia con el tema, no pueden hacer nada, era simplemente ver una opinión personal. Bueno, tal vez me parece que se podría haber sido mucho más rico el debate si se lo trataba con una perspectiva más amplia, y por ahí incluso apretando en algunos temas que son de rigurosa actualidad. Bueno, pero la otra vez decía en la radio que, digamos, salvo el proyecto de Juan Cruz Miranda, tampoco desde la política surgió un proyecto de debate. No, y me parece que no tiene que surgir de la política, creo que esto tiene que surgir de las organizaciones intermedias, de las asociaciones no gubernamentales. O sea, debería ser como un ámbito más independiente, menos involucrado tal vez con alguno u otro sector, para que tenga algún nivel de seriedad, de credibilidad, y para que no sea tachado de parcial, ¿no? Se elige todo en octubre, o casi todo.
es importante esta relación nación-provincia, es decir, venimos en la historia de Catamarca con siempre este debate que si el color, la igualdad del color político a nivel nacional beneficia a la provincia. Hay ejemplos que no y hay ejemplos que sí. En un país donde no existe el federalismo propiamente dicho, que una provincia tenga una buena sintonía con el gobierno nacional es importante. No es lo correcto, pero si vamos a ser rigurosos con lo que sucede, con los datos de la realidad, es importante. Está el caso de Córdoba, por ejemplo, que está padeciendo horrores por no haberse alineado con el gobierno nacional. Y por otro lado, bueno, que Catamarca está visto que no le ha ido tan mal en ese sentido, ¿no? Acá hay dirigentes políticos, pero hay también empresarios sobre todo. Y siempre hay como, no sé si estigmatización, pero sí me parece más una realidad que tiene que ver con un Estado omnipresente. La Estado dependencia, que lo tenemos los medios, los empresarios. Esto debe cambiar, es la forma de que nos toca la provincia que tenemos. Mira, sobre este tema creo que hemos escrito, pero kilómetros de páginas acerca de la necesidad de que cambie la estado de dependencia, de que haya un sector privado, bueno, como un poco como el que vemos ahora acá, que subsista, que crezca, que se pueda desarrollar, dar empleo, incluso tratando de que los vínculos con el Estado sean los mínimos indispensables. Porque uno de los problemas que tienen estas provincias, con un altísimo nivel de empleo público, donde la economía es estatal, donde realmente todo pasa por manos del Estado, es también hay como una... no es el Estado en sí mismo, es el Estado y el gobierno. O sea, hay una dependencia del gobierno. Porque en un plano ideal el Estado y el gobierno son cosas distintas, ¿sí? En un plano teórico. En la práctica no es así. Entonces, creo que uno de los desafíos, por siempre, de provincias como esta, donde tiene una presencia tan grande del Estado, es tratar de empezar a ampliar la frontera agropecuaria, empezar a fomentar emprendimientos privados, empezar a reducir esta carga tan fuerte de lo público por sobre lo privado, ¿no? Pero hay una mentalidad estatal, digamos, muchas veces quien llega al gobierno casi siempre dice generar empleo, promocionar el sector privado, pero ya hay como una mentalidad estatal, digamos, que así funcionan las cosas. Hay una cultura muy acendrada. Esto incluso desde el punto de vista de esto, como una anécdota doméstica. Nosotros la padecemos. A veces tenemos que lidiar, nuestro gran competidor es el Estado. Formamos periodistas, los capacitamos, invertimos en ellos y el gobierno los lleva, porque le paga el mismo sueldo, pero trabaja la mitad, con lo cual cobran el doble, digamos. Y es una competencia desleal. Y sucede que en la profesión, bueno, en una provincia donde el Estado es todo, mucha gente prefiere la tranquilidad del empleo público, ¿sí?, por sobre los desafíos y los riesgos del sector privado. Y contra eso no se puede competir. Así que creo que por ahí el hecho de que haya, en el caso nuestro, periodismo independiente, que subsista, es muy importante. Ya vamos a entrar en la cuestión periodística y de los medios, y ahora me pongo así nostálgico, pero así como yo soy hijo de inmigrantes y nuestros padres y los abuelos siempre era que teníamos que estudiar, que digamos hay que trabajar y estudiar era cosa, es más, nos hacían
a trabajar, ahora sería trabajo infantil, los meterían presos, pero uno trabaja de muy chico. Antes eras, sí o sí te recibías, ahora la expectativa termina con un empleo público. No es en todos los casos, pero el empleo público es la salida fácil, es el trabajo seguro, es un poco la vida tranquila. Hay mucha gente que bueno, que nosotros formamos y llegó un momento donde me dijeron, mirá, me voy, me ofrecieron un trabajo en el Estado y quiero una vida más tranquila. No quiero trabajar los sábados y domingos, no quiero trabajar los feriados. Entonces, esto pasa. Marcelo, volviendo a la cuestión de las elecciones y el dibujo que se puede venir, Catamarca tiene un hecho histórico que fue la alternancia política por primera vez a través de las urnas. Siempre había sido golpe de estados o intervenciones federales. No había cambiado democráticamente de un signo político a otro. ¿Son buenas las alternancias políticas o esto de gobiernos así del mismo signo tanto tiempo son los que nos manejan? Yo creo que es muy buena la alternancia política, creo que es muy buena la alternancia en todos los ámbitos de la vida. Es muy bueno que en el sentido de los que tienen poder de decisión, ¿sí? A veces llega un momento donde hay un desgaste, esto pasa en las empresas también. Y es buena la renovación, creo que no hay que tenerle miedo a eso. En el caso de la política, concretamente, me parece que es mucho más necesario. Pasa que a veces hay determinados sistemas de gobierno que, bueno, que han tenido algún éxito, algunas políticas que han tenido éxito, políticas públicas, y la gente les renueva la confianza a los gobernantes que llevan a cabo esas políticas. Esto es válido, pero no se puede tener un gobernante para toda la vida, ¿sí? Justamente, ahora sí con el tema medios, vos decís es difícil, en este caso con la competencia del Estado, cuando uno forma periodista y optan por el Estado. ¿Es difícil ejercer el periodismo en Catamarca? En Catamarca pasa que hay muy poco acceso a la información pública, ¿sí? Si bien en los últimos años ha crecido el volumen de información que se encuentra, por ejemplo, en Internet, ¿sí? Algunos organismos, algunos ámbitos públicos han empezado a transparentar sus cosas en la web, pero el nivel de información todavía es insuficiente para hacer un buen periodismo. Eso por un lado. Por el otro lado, esto a nivel de autocrítica, creo que a los periodistas nos falta investigar más. A veces el hecho de que haya mucha información disponible en Internet invita a la fiaca, ¿no? Al corte y pegue, digamos, ¿no? Y eso tal vez sea, bueno, es un poco la tarea de los que estamos al frente de los medios, digamos, de tratar de fomentar un trabajo de investigación, de búsqueda permanente, y lo que sí no se puede hacer es, por un lado, bueno, competir contra el Estado, y por otro lado, en lo que concierne a la profesión, no se puede transmitir la pasión, digamos. Los periodistas que no tienen el fuego, ese fuego sagrado, lo que dicen, bueno, yo voy a vivir de esto y voy a trabajar con esto, y bueno, hasta van a poner en riesgo su propia situación, porque muchas veces, bueno, son objetos de persecución, se les cierran puertas, por su propio trabajo. Bueno, cuesta, digamos, el recurso humano, así, algunos empresarios dicen, salgo a buscar, qué sé yo, alguien para que trabaje y cuesta conseguir recursos humanos, el Estado dice, no puedo conseguir médicos para el interior, cuesta conseguir periodistas. Totalmente. Y cada vez, volvemos en el caso de los que tuvimos una formación universitaria,
Lo que está dando la universidad, sobre todo la Universidad de Córdoba, por ejemplo, que es donde van a estudiar la mayor parte de los periodistas que pueden estudiar allá, no los preparan para ser periodistas, ¿sí? Hay como una formación muy generalista, muy universalista, entonces salen sabiendo de todo un poco y nada en especial, y con cero práctica. Entonces, bueno, los medios de comunicación se transforman en una escuela, en una segunda universidad, donde tienen que pulir, digamos, todo lo que es el trabajo práctico, ¿sí? El trabajo en la calle, de campo. Vos decías lo difícil del acceso a la información pública. Ahora, acá hay empresarios. ¿Cómo es la relación con el sector privado en la información? Con el sector privado tenemos mejor relación que con el Estado. De todos modos, a veces cuesta conseguir información. Mi duda es si esa carencia de información tiene que ver a veces con la falta de búsqueda de los periodistas, o también con una suerte de secreto, de recelo a entregar alguna información que creen que puede atentar contra los intereses de la empresa, o que lo puede poner en una situación incómoda frente al Estado, ¿sí? Esto pasa, a veces hablamos con gente que trabaja en el sector privado y nos dicen, bueno, pero por favor, de esto solamente publicar esta parte porque lo demás me compromete y no me puede vender al Estado o no cobra más un expediente. Entonces, bueno, nos damos con esto. Se vienen las elecciones, se definirán quiénes tendrán el manejo de la provincia, quiénes tienen el manejo de la Argentina. ¿Cómo te proyectas? Porque se habla de fines de ciclo, a nivel nacional en definitiva es un fin de ciclo porque los tres candidatos con posibilidades, en este caso no es de la familia Kirchner, que son los últimos 12 años. ¿Qué perspectiva de país se vislumbra desde lo que ven ustedes? Yo la verdad que soy, en lo personal y en el análisis editorial que hacemos, vemos que se vienen años muy duros. Es decir, cualquiera que gane va a tener que tomar medidas de fondo en algún momento que van a ser dolorosas para el país. Bueno, concretamente, desde el punto de vista económico, algo hay que hacer con la moneda, hay algo que hacer con el peso argentino, algo que hay que hacer para mejorar el atraso cambiario, algo hay que hacer para incentivar la producción, para fomentar las exportaciones, en fin, para que se pueda importar libremente, algo hay que hacer para crear más empleo genuino, algo hay que hacer para que Argentina se vuelva a insertar en el nivel internacional. No puede ser que tengamos un país tan rico y que hoy tengamos menos participación, por ejemplo, en el mercado ganadero que Uruguay o Paraguay. Digo, hay cosas que no están funcionando bien y el que asuma esta tarea de gobernar va a tener que tomar medidas que van a van a impactar negativamente al principio. Esperemos que, bueno, como pasa, nosotros tenemos una cultura de crisis tras crisis. Es como una historia cíclica. Salimos de una crisis, nos metemos en otra, tenemos un momento de bonanza. Veo que se viene eso.